Vamos a hablar sobre la construcción de la democracia y las luchas sociales en la primera mitad del siglo XX. Cuando nosotros hablamos de que Costa Rica es un país democrático, de que la pureza del sufragio en Costa Rica, todos los elementos relacionados a la evolución histórica de la democracia de Costa Rica, vamos a tratar de analizarlos en esa construcción que se ha dado, pero principalmente vamos a hablar en la primera mitad del siglo XX. Para ello también vamos a tomar en cuenta algunos otros elementos. Aquí nosotros podemos ver que vamos a conocer nuestra historia de una forma diferente y nos vamos a centrar en el primer apartado de la primera mitad del siglo XX, el que hace referencia al sistema electoral costarricense. Luego vamos a tratar de ver un poquito sobre la vivencia de los procesos electorales, de las demandas de los trabajadores en la primera mitad del siglo XX, así como las condiciones de vida y de trabajo, y sobre todo entender y diferenciar las condiciones y las luchas de las mujeres. Ok, entonces vamos a iniciar con el sistema electoral costarricense en la primera mitad del siglo XX, pero para analizar cuáles fueron los cambios más significativos con las diferentes reformas electorales nos tenemos que devolver para conocer desde nuestra independencia cuáles fueron aquellas modificaciones o aquellos elementos que se fueron dando en relación a nuestro sistema electoral. Entonces vamos a iniciar. Primero, sabemos que en 1821 se da el proceso de separación de Costa Rica y se inicia una nueva forma de gobierno. Pero para elegir a nuestros gobernantes desde ese momento se inicia a través de un procedimiento en grados. Me pregunto, ¿qué es un procedimiento en grados para elegir a alguien? ¿Cómo se desarrolla o cómo se lleva a cabo ese procedimiento en grados? Bueno, nosotros, como lo vemos reflejados acá, se realizan dos tipos de elecciones. Primero, el pueblo elige a los delegados y estos delegados van a ir a participar en la elección para nuestro presidente o para el representante. Recordemos que Costa Rica desde 1824 hasta 1848 lo que va a tener es jefe de Estado y no es presidente. Entonces, sí, en los procedimientos para elegir nuestros jefes de Estado va a ser por medio de grados. ¿Se le permite a todas las personas ejercer el voto? No, no se les permite, ¿verdad? Entonces hay una restricción al sufragio que lo vamos a ver por mucho tiempo en nuestro país, principalmente las mujeres son las que se les va a limitar más este derecho hasta 1949. Ahora, a partir de 1870, este proceso de grados va a tener una modificación y se empieza a dar el sufragio indirecto, pero como lo vemos acá, el sufragio masculino indirecto. Ok, ¿qué quiere decir indirecto? Que la persona no lo ejerce de manera propia o directa, ¿verdad? Se sigue manteniendo este tipo de procedimientos. Ahora, tenemos un tipo de elección censitaria y calificada. Pero, ¿qué quiere decir censitaria? Cuando nosotros hablamos de el sufragio censitario, vamos a hablar de aquel que consiste en condicionar el voto a las personas que tenían posesiones materiales o fortuna. Entonces solo se elegían los individuos que pagaban una cifra de contribución directa, ¿verdad? Entonces eso era un censo electoral y sobre todo que iba a excluir a las mujeres. Aquí tenemos un ejemplo del billete de 500 colones porque para algunos es la cifra que se inicia que se tenía que tener para poder ejercer ese derecho al sufragio. Entonces vemos que tras de que es indirecto, no se le permite a la mujer, entonces solamente aquellos que tenían ciertas posiciones materiales o fortuna, no todos. Ok, discriminatorio totalmente. Entonces, ahora tenemos el otro que es
el calificado o capacitario. Pero ¿en qué consiste eso? Ese principalmente es que se le da el derecho al voto a quienes no poseían la fortuna requerida, pero sí tenían cierto grado de educación. O sea, aquellos que eran capaces por lo menos de saber leer y de escribir. ¿Qué se garantizaban con eso? Las personas adineradas, que siempre se iba a descartar a la mayoría del pueblo, porque en estos momentos el acceso a la educación era muy difícil para la mayoría del pueblo. Solo las personas que tenían dinero eran aquellas que podían. Entonces aquí vemos un tipo de elección totalmente discriminatoria a favor de las clases más poderosas. Pero ya para 1913 nosotros vamos a saber que se empiezan a dar todavía más modificaciones y empieza a darse una modificación importantísima, que es el sufragio directo, pero no secreto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona lo puede ejercer, el hombre lo puede ejercer, pero al no ser secreto está condicionado. ¿Por qué? Porque muchas veces los dueños de las grandes empresas son los que van a presionar para que voten por el candidato de ellos. Entonces se sigue dando una situación donde no todas las personas pueden ejercer el voto por quien quiere, sino que son obligadas o prácticamente son personas que van a estar ligadas a lo que pretenden principalmente sus patronos, ¿verdad? Al no ser secreto se da esta situación. Para 1925 tenemos un elemento importantísimo, que es que se declara el voto directo y secreto. Ahora sí, sigue siendo masculino, y lo más importante es, con la reforma electoral se crea el Consejo Electoral y el registro cívico electoral, así como la emisión de una cédula para identificar a las personas, de que ya no se iban a permitir votar una o dos veces, y sino para tener un mayor control. Recordemos que todas estas modificaciones no van a impedir que en nuestro país no se vayan a dar los golpes de estado como ya se habían dado antes de 1925. El más reciente antes de esa fecha fue el de los hermanos Tinoco, ¿verdad? Alfredo González Flores. Entonces, en 1925 ese voto directo, ¿qué quiere decir? La persona lo ejerce de manera solita, ¿verdad? Pero sigue siendo solamente para los varones. Y después tenemos uno de los elementos importantísimos, es la creación de ¿qué? De las cédulas de identidad, para identificar a las personas con su fotografía y así tener un registro de cada una de las que iban a ejercer el derecho al voto. Entonces, a partir de este momento de 1925 nosotros vamos a ver cómo es un elemento importante, cómo se da. Entonces, requisitos: principalmente a partir de 1871 se requería tener siempre más de 21 años, y recordemos que tenían que saber leer y escribir, y por lo menos ser propietario de 500 pesos, ¿verdad? Es uno de los elementos que se requerían. Entonces ahí es como nosotros vemos que se fueron modificando. Hoy en día ya nosotros sabemos que la cédula de identidad se tiene a partir de los 18 años, entonces ya, pero esas modificaciones después se van a analizar después de 1949 con la creación del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, directo y secreto a partir de 1925, ese principio del voto directo y secreto. Y ahí tenemos un pequeño resumen de aquellos elementos que se dan en nuestro sistema electoral costarricense en la primera mitad del siglo XX.